Muy bien, estimados estudiantes, vamos a continuar con el tema de las propiedades de los números. En este caso vamos a ver las propiedades de la multiplicación. Entonces, el problema nos dice así, que hay que resolver las multiplicaciones y hay que indicar además qué propiedad fue la que se aplicó. Entonces, comencemos con el siguiente problema o los siguientes problemas. Muy bien, entonces tenemos el primer caso, donde nos dice que hay que multiplicar 45 por 11. Si usted observa, pues se ve sencillo, que acá tenemos 11 por 45 y hubo un cambio de lugar, por lo tanto, similar a la propiedad de la suma, que hubo un cambio. ¿Y qué es lo que sucede? Al multiplicar 45 por 11, eso es 495. Y 11 por 45 es 495. Y vemos que la igualdad se mantiene. Por lo tanto, si cambiamos el orden, pues no afecta a esa multiplicación. Veamos para el siguiente caso. Vemos de nuevo que hay signos de agrupación. Por lo tanto, ya tengo en mente que estamos hablando de la propiedad asociativa, que viene de agrupar, no de asociar. Entonces, veamos si resolvemos primero el paréntesis. 3 por 2. Esto es 6, y 6 por 5, pues nos da 30. Ahora veamos el otro lado de la igualdad, a ver si se mantiene la igualdad. 2 por 5, eso es 10, y 10 por 3, pues nos da 30. Y 30 es igual que 30, por lo tanto, también se mantiene la igualdad. Quiere decir que la propiedad asociativa de la multiplicación se cumple al igual que la conmutativa. En el tercer problema, para ver qué propiedad es la que se aplicó y resolver las multiplicaciones. 31 por 1, es fácil, 31. 433 por 1 es 433. Aquí vemos que al multiplicar un número por el 1 nos da el mismo número. Eso es entonces el elemento neutro de la multiplicación. Así como habíamos visto en la suma que el elemento neutro era el 0, pues aquí en la multiplicación el elemento neutro es el 1. Veamos para el siguiente caso. Tenemos que si yo multiplico 121 por 0, obtengo 0. O bien 0 por 37, obtengo 0. Y eso es porque aquí estamos aplicando el elemento nulo, que nos dice que al multiplicar un número por el 0, pues vamos a obtener 0. Observemos ahora los siguientes casos que nos hacen falta por analizar. Pongamos la atención. Muy bien, como estamos entonces en la fase de la solución, vemos para el caso número 5, o el problema 5, y veamos qué es lo que sucede acá. Me dan el siguiente número, un doceavo, y eso lo multiplico por 12, pero veamos por qué razón. Un doceavo es el número. Si a este número yo lo invierto, quiere decir que el 12 se convierte en numerador y el numerador 1 se convierte en denominador. Este número lo invertí. Entonces ahora 12 dividido 1, eso es 12, correcto. Entonces acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Encontrando su inverso multiplicativo, el 12. ¿Qué pasa si yo multiplico un número con su inverso multiplicativo? Veamos, 1 por 12, eso es 12. 12 por 1, eso es 12. ¿Por qué es 1? Recuerde que si no tiene denominador es porque su denominador es el 1. Entonces ahora 12 entre 12, exacto, eso es 1. Veamos el siguiente caso. Ahora tengo 17. ¿Cuál es su simétrico multiplicativo o su inverso multiplicativo? Si es 17, su denominador, acabo de decir, si no está escrito es un 1, entonces ahora 17 se convierte en el denominador y el 1 en el numerador. Este es su inverso. Y si yo multiplico el número con su inverso, ¿qué obtengo? 17 por 1, eso es 17, y 1 por 17 es 17. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 17? Este 17 en ese 17, pues una vez. O dicho de otra manera, 17 dividido 17, pues es 1. Y entonces obtenemos la siguiente propiedad, que es la del inverso
multiplicativo. Y ahora veamos esta última, el número 6. Aquí puede observar que hay una multiplicación y aquí dentro del paréntesis hay una suma. Por lo tanto, estamos hablando de la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. ¿Qué pasaría si en lugar de un signo más hubiera un signo menos? Entonces sería propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a una resta. Y se aplicaría muy parecido los pasos. Veamos entonces en este caso qué es lo que debo hacer. Tenemos que podemos resolver primero la suma. 3 más 5 nos da 8. Y 8 por 2, eso es 16. Ahora, ¿en qué consiste la propiedad distributiva? Quiere decir que yo puedo distribuir ese factor a cada uno de los sumandos por medio de la multiplicación. ¿A qué me refiero? Que escribo 2 por S3 más este 2 otra vez, pero ahora multiplicando al sumando 5. Y entonces, ¿qué obtengo? Tengo la suma de los productos de estos números. Entonces, observemos. ¿Cuánto es 2 por 3? Exacto, 6. 2 por 5. Eso es 10. Y si lo sumamos, ¿cuánto es 6 más 10? 16. Y la igualdad se mantiene. Por lo tanto, se cumple la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Muy bien, estas son las 6 propiedades que podemos observar en la multiplicación. Entonces, corresponde ahora a ver la conclusión. Pongamos atención cómo es. Para la propiedad conmutativa, nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Muy parecido al de la suma, si se da cuenta. Propiedad asociativa. Nos dice que el modo o la forma de agrupar los factores, pues no va a variar el producto o el resultado de esa multiplicación, valga la redundancia. Y la propiedad del elemento neutro nos decía que el elemento es el 1. Que si yo multiplico una cantidad por el 1 nos va a dar la misma cantidad o el mismo número. Y luego viene la propiedad del elemento nulo, que aquí vimos que era el 0. Si yo multiplico un número por el 0, el número que voy a obtener pues va a ser 0. Y luego teníamos el elemento inverso o el inverso multiplicativo, que todo número tiene su inverso multiplicativo. Lo que significa que si se multiplica tanto este número con su inverso, el resultado va a ser 1. Y eso lo vimos con estos dos casos, ¿verdad? Aquí tenía el número multiplicado por su inverso, el resultado fue este 1. Luego tenía este número multiplicado por su inverso multiplicativo, nos dio 1. Y por último vimos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma, que nos dice que la multiplicación de un número por una suma, o bien una resta, es igual a la suma o la resta, dependiendo, de las multiplicaciones de dicho número, hablando del 2, por cada uno de los sumandos, que es lo que se ve acá con las flechas, ¿verdad? Y comprobamos pues que se mantiene el producto. Se aplica la propiedad entonces de la multiplicación con respecto a la suma. Muy bien, y ahora corresponde la fase de los ejercicios. En esa parte, pues usted espero que pueda aplicar bien las propiedades, que las pueda visualizar y espero que entonces este video le haya servido. Por favor, denle like, comparta el video y con sus compañeros, con sus amigos y suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Nos vemos en un próximo video entonces.